Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Podcast Ecuador. Qué lindo que nos vuelvan a acompañar porque estamos estrenando casa nueva. Qué gusto volver a verte, Gaby. A los tiempos nos volvemos a reunir en este espacio de la Fundación Konrad Adenauer, donde tendremos un invitado súper especial, al cual ya lo van a estar conociendo en unos minutos. Bueno, muchísimas gracias por tenernos acá de vuelta. De verdad, más que emocionada de estar de nuevo con la Konrad. Y como Vero nos ha comentado ahorita, les queremos hablar ahora sobre política en un marco más trascendental para toda nuestra región. Así que tenemos más que un invitado especial, además de un experto en temas justamente. Y le quiero dar la bienvenida al jefe de América Latina de la Konrad Adenauer Stiftung, que es el doctor Jan Boschnik. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Boschnik. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y bienvenido a Ecuador. ¿Cómo ha sentido la acogida en estos días? Bueno, estoy aquí desde el lunes, desde 3 días, y la acogida ha sido muy positiva, la gente muy amable conmigo. Tuve charlas muy interesantes y sobre todo quiero mencionar que hace 18 años que no visito a Quito y veo una ciudad mucho más moderna, mucho más limpia, y realmente me sorprendió positivamente el desarrollo de su capital. El metro de Quito, que además pudo conocer justamente la estación de San Francisco, que es una de las más bonitas. Está precioso. Sí, una obra arquitectónica muy bien lograda. Para iniciar la entrevista, quiero presentar primero su perfil. El doctor Jan Boschnik es un destacado jurista internacional con una sólida formación académica y una amplia experiencia en Derecho y Cooperación Internacional. Nacido en Alemania, se graduó en Derecho de prestigiosas universidades y obtuvo su doctorado en la Universidad de Maguncia. Su carrera profesional abarca roles e instituciones de renombre como el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Desde el comienzo de su carrera ha sido relevante su compromiso con la promoción del Estado de Derecho y la cooperación internacional, especialmente para América Latina, Europa Sudoriental e Indonesia. Ha desempeñado roles de liderazgo en la Fundación Konrad Adenauer, donde ha dirigido programas transnacionales sobre Estado de Derecho y ha sido director de varias oficinas regionales en América Latina y Asia. Además de esto, les quiero contar un poquito sobre esta capacidad increíble que tiene para trabajar con estos entornos multiculturales y su dominio de varios idiomas. Yo estoy completamente sorprendida. Solo miren esto: inglés, español, portugués, francés, italiano. Vas a Indonesia. Han sido justamente fundamentales para este éxito profesional que les comento. El doctor Jan Boschnik es reconocido con su liderazgo, su visión estratégica y esta habilidad para establecer estas relaciones justamente que terminan siendo efectivas con los socios internacionales y sobre todo con estos actores locales en la promoción de Estado de Derecho y democracia. Y en ese sentido, doctor, justo nos llama la atención cómo ha sido su experiencia trabajando en diferentes países y culturas y alguna anécdota que nos quiera contar de su trayectoria profesional. Bueno, hay muchísimas anécdotas. Una que especialmente me queda en la cabeza es que la fundación me mandó del país musulmán más grande del mundo, que es Indonesia, directamente a Brasil. Wow, Entonces, de un día al otro, de Yakarta a Río de Janeiro, eso para mí personalmente fue un cambio absolutamente inolvidable, porque la mentalidad de los indonesios como pueblo introvertido, tímido, que no hablan mucho, y después llega a Río, a estas personas muy extrovertidas. Y muy cálidas también. Muy cálidas. Y también recuerdo visualmente, ¿no? En Indonesia todos con vela, el cuerpo cubierto, ¿no? Las mujeres, y tomas el vuelo nocturno y el día después empiezas a trabajar en Río de Janeiro, pasando por la Copacabana. Entonces eso fue realmente un cambio muy... Es una anécdota que para mí me queda grabado en la
en la memoria cómo son distintos las culturas y las mentalidades, ¿no? Y justamente, ¿cómo ha adaptado su liderazgo y la gestión de los diferentes programas en estos contextos tan diversos, tan multiculturales, como Indonesia, Brasil y la propia América Latina en general? Porque aquí tenemos muchas etnias, somos multidiversos. Nuestras necesidades y son diferentes. Exacto. ¿Cómo ha adaptado esto? Bueno, un poco es como un enchufe, ¿no? Si uno viaja para conectar, por ejemplo, el secador de pelo, necesitas un enchufe así en un país, otro enchufe en otro país. Y es un poco así con las misiones, ¿no? Te tenés que realmente desde el primer día adaptar, abrir al nuevo contexto político, económico, social y enchufar, si no, no puedes trabajar exitosamente. Eso requiere antes un análisis, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Cómo es la mentalidad de la gente? ¿Qué costumbres hay? Si no, es imposible realizar proyectos, por ejemplo, exitosamente. Los latinoamericanos somos súper extrovertidos, muy afectuosos de por sí, y eso es a veces, claro, una dinámica que puede chocar en otras culturas, pero que también es algo de nuestras raíces y nuestra esencia en particular. Y usted nos contaba mucho acerca de estos proyectos interesantes justamente que hace la Conrad. A mí me parece maravilloso todo lo que hacen, por ejemplo, acá en Ecuador. ¿Y cuál ha sido justamente este impacto que ha tenido esta gestión por parte de la Fundación Konrad Adenauer en general en América Latina con la experiencia que usted ha tenido? Bueno, eso es una pregunta muy amplia, es un tema muy grande, ya que la Fundación tiene 62 años de historia en Latinoamérica, pero quizás un pilar que puedo mencionar es que la Fundación vino normalmente, en caso no, para quedarse. Y se quedó muchas décadas también en Ecuador, tiene una historia de más de 40 años, y con eso, con esa representación permanente, se creó una confianza, se crearon redes, contactos confiables, amistades, y eso fue la base para una cooperación internacional fructífera. Mientras otros vienen, se quedan un año, 2 años, Chao. ahí se termina el dinero del proyecto y se van, ahí no se construye nada. Yo creo que eso es un punto o un pilar fundamental. Y partiendo justamente de esto que nos comentaba hace un ratito, ¿cuáles serían ahora tal vez estos mayores desafíos en la promoción del Estado de Derecho en América Latina? Nos comentaba la Vero en su perfil que usted tiene una amplia experiencia en esto, entonces, ¿cómo lo aterrizamos acá? Bueno, un desafío muy grande en varios países de la región son los ataques agresivos, sobre todo por parte del Poder Ejecutivo, por presidentes que quieren tener todo el poder, hacia el Poder Judicial, ¿no? Personas que no respetan la separación de poderes. Eso es un peligro. Otro peligro que veo es que hay falta de recursos en el Poder Judicial, no hay suficiente número de actores. Sí. Eso también es importante para guardar, proteger el Estado de Derecho. Y después quizás son muchos puntos, pero permítame de mencionar un tercer punto que me parece muy relevante, que en la región, no solo en el Ecuador, en la región hay una tendencia de confiar demasiado en los textos legales. Es decir, el legislador piensa que con una nueva constitución, por ejemplo, se resuelven los problemas, pero no es así, ¿no? Se pueden hacer muy buenos trabajos de Estado de Derecho con textos mediocres, con leyes mediocres, con una constitución no tan moderna, si los actores atrás que aplican el texto legal son bien formados y convencidos del Estado de Derecho. Es mucho más importante el actor, la persona, que el texto legal. Que la ley en sí misma. ¿No?
Y en ese sentido también Latinoamérica pues es una región cuyo mapa electoral siempre está fluctuando y es interesante cómo también en los diferentes países van cambiando estas tendencias. ¿Cómo ve usted ahorita el panorama de tendencias políticas en toda la región? Bueno, hay una tendencia preocupante hacia ciertos autoritarismos, como saben, ¿no? En muchos países de la región, durante muchas décadas, gobiernos democráticos moderados no han podido resolver los problemas de la gente, la inseguridad, por ejemplo, el desempleo. Y la gente, el pueblo, se cansó y cada vez más opta por versiones más populistas o incluso radicales. Y eso al final del día pone en peligro puede poner en peligro la democracia. Y eso que usted menciona son dos factores importantes. De hecho, en Ecuador creo que sigue sobresaliendo el tema del contexto de inseguridad, el desempleo nuevamente. Y con este antecedente, ¿cómo usted ve los desafíos que Ecuador atraviesa como tal, sobre todo en términos de gobernanza y Estado de Derecho? Bueno, estoy aquí desde, como dije, 3 días, Claro. ¿no? Y ya tengo que hacer ese análisis. Bueno, mis impresiones después de estos 3 días de reuniones y charlas de información es primero que el Ecuador todavía sufre, el ambiente político todavía sufre, las instituciones todavía sufren de esa larga época del correísmo. Eso lo escuché en casi todas las reuniones. Que todavía no se superó eso. Eso es un lado. Y el otro lado es la preocupación de la gente que viene ahora, ¿no? Porque tuvimos una fase de mucha inestabilidad con la muerte cruzada, el gobierno que salió, el nuevo recién empezó. Ya todos están pensando en las próximas elecciones. Se nos viene ya en mayo, ¿no? Eso no hace bien a ningún país, porque un gobierno también necesita un poco de tiempo y tranquilidad para adaptarse a la nueva función y para crear planes de gobierno. Y ahora hay como se siente un apuro y ya todos pensando en las próximas elecciones. Claro, ¿no? sobre todo pensar en la sostenibilidad de los proyectos, de las propuestas, porque vamos 3 años seguidos en elecciones continuas para diferentes propósitos. No es a ideal. largo plazo. Exacto, y es algo en lo que se está replanteando también una estrategia. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por centro político? Bueno, centro político, me imagino gente convencida en la democracia, con valores firmes de querer servir al país y al pueblo y no en primera línea a sí mismo, y gente que respeta las reglas del juego, ¿no? Que hay turnos, que después de 4 años hay nuevas elecciones, después que eventualmente hay un cambio, ¿ya? Me imagino una tendencia moderada y razonable. Y el contrario del centro político, sea centro izquierda o centro derecho, por supuesto, son los polos más radicales, ¿no? o también extremistas. Ahora, decíamos que la región latinoamericana, probablemente sus instituciones no son las más consolidadas, ¿no es cierto? Ha tenido todo un proceso América Latina. Pero, ¿cuál ha sido su percepción ahora en conocer cómo ha sido este proceso de América Latina, este progreso? ¿Hemos tenido realmente un progreso en términos de democracia y de gobernanza, tal vez en estos últimos años? ¿Cómo ha visto usted esta región latinoamericana? ¿En qué años? En estos últimos años. En torno a la democracia. ¿Hemos progresado? ¿No tanto? No, yo creo que como en casi todo el mundo, también en Europa, la democracia está bajo estrés. No se puede decir para todo el continente, habría que ver cada país, ¿ya? En unos un poco menos, en unos un poco más, pero es esa tendencia que hasta a países
sumamente democráticas, con con una historia, una tradición democrática muy firme como el Uruguay o como Costa Rica. Aún en estos países la democracia está un poco bajo presión, porque nacieron partidos populistas ya que quieren cambiar las reglas de juego. Hay presidentes de Estado que insultan al enemigo político, ¿no? Entonces, eso es preocupante. En ese contexto también hay que mencionar todo ese nuevo mundo digital, los social media, los fake news, deep fake, ¿ya? Y tercer nivel, el nivel geopolítico, hay poderes grandes como por ejemplo Rusia o también China que tienen interés en atacar nuestras democracias, ¿no? Y lo hacen con bots, ¿ya? Y Con el hacen mismo manejo cyber. de la información, Sí, sí, incluso. sí. Exacto. Influencian a la información, incluso a las mismas campañas electorales en nuestras democracias y dependiendo del país, no somos bien preparados para estos nuevos ataques a nuestro sistema político, que es el mejor que hay. Y lastimosamente la desinformación llega incluso al punto en el que las personas no están muy amenas con lo que pasa en la política, ¿no? En esta misma línea, por ejemplo, ¿cómo estas líneas de trabajo de la CAS serían importantes para seguir trabajando tal vez en fortalecer estas estructuras políticas o en trabajar con estos partidos políticos? ¿Por qué esto sería importante? Bueno, lo que hacemos, sobre todo aquí en la región, en Sudamérica, en Latinoamérica, es al menos tratar de fortalecer justo ese centro político que mencionaste, ¿no? Por formación política para los jóvenes en los partidos, posibles futuros líderes para mujeres en la política. Porque como dije antes, todo depende de las personas y de las personas bien formadas. Y aquí en casi todos los países tenemos o partidos hermanos o apoyamos a movimientos políticos que vemos como buenos para los países, ¿no? que son del centro, que son democráticos. Y los reunimos también a través de un programa regional que tenemos con partidos de las mismas tendencias en los países vecinos o en los otros países de Sudamérica, ¿no? Para que se fortalezcan entre ellos. Esa es una línea, no es la única, pero es una línea de trabajo que en ese contexto que me estás preguntando me parece especialmente importante. Y en esa línea, ¿cuáles serían los objetivos de la Fundación a largo plazo con su compromiso en América Latina? Bueno, a largo plazo, la misión principal, la razón por existir de la Fundación es la promoción y la protección de la democracia y del Estado de Derecho. Por eso estamos. Y como dije antes, con el enchufe lo hacemos un poco distinto en cada país, pero esa es la misión principal, por esa existimos. Y finalmente, doctor Boychnik, porque ya estamos llegando al final de nuestro podcast, ¿cuál sería un mensaje para los jóvenes que quieren involucrarse en la política? Bueno, el mensaje para los jóvenes es que depende de los jóvenes el futuro del país, el futuro de la democracia en el país. También de la paz en el país depende de los jóvenes, porque son los que después van a manejar las cosas, ¿ya? Y el segundo mensaje que es muy importante y se explica un poco por la historia alemana también, es que la democracia no es automática. Hay que defenderla y hay que trabajar en favor o en pro de la democracia cada día. Eso sobre todo se dirige a los jóvenes. Si los jóvenes quieren también en el futuro vivir en condiciones democráticas, tienen que cooperar. Tal vez sumándome un poco a las palabras del doctor Boychnik aquí tenemos que empezar a tomarnos en serio la política, tenemos que realmente entender también de qué se trata la política, no solo exigir, ¿no es cierto?, que hayan procesos democráticos y estados bien logrados, sino ser esos partícipes, esos ciudadanos activos dentro de nuestro estado, y más bien les volvemos a agradecer a la Conrad por tener todos estos proyectos maravillosos que sacan cada uno de estos años. Doctor Boychnik, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer podcast en nuestra nueva casa.
Ha sido un gusto con todos y todas. Yo me quedo con algo muy importante. La CAS vino para quedarse, que es un mensaje que podemos destacar. Y vamos a seguir promoviendo el Estado de Derecho, la democracia y la formación de nuestros liderazgos. Gracias a todos y todas. Ha sido un gusto acompañarlos una vez más. Buenas tardes.